Hospital Serena del Mar y en la Clínica Neurocardiovascular Neurodinamia de la ciudad de Cartagena. Y a su vez es docente del programa de medicina crítico intensivo de la Universidad del Sinu. Doctor Castilla, muy buenos días. Muchísimas gracias por su gentil participación Buenos y quedamos días, doctor atentos a Dueña. su presentación. Gracias. Perdón, me Gracias a usted, faltaba decir que buenos el doctor días. Castilla es escritor. Sí, pichón de escritor, sí, señor, gracias. Escritor. Eh, Muchas gracias. bueno, no, gracias, doctor, por ese preámbulo. Siempre es un gusto estar aquí en los martes de cuidado intensivo, esta vez por segundo año consecutivo. Y hoy con un tema que es poco frecuente, pero no por eso menos importante, puesto que es una enfermedad que de no ser diagnosticada y tratada a tiempo puede llevar al fallecimiento del paciente o dejar secuelas pues graves, eh, y que con un tratamiento oportuno puede cambiarse el pronóstico. Entonces, de allí la importancia también de hablar miocarditis fulminante, más porque lo más frecuente que encontramos en el contexto de un choque cardiogénico es la etiología isquémica, y aquí pues existen ciertas aristas, ciertos manejos específicos que nos pueden cambiar el pronóstico. Entonces, bueno, definir miocarditis fulminante se trata de una inflamación súbita y grave del miocardio que, de no ser controlada, va a llevar a edema, y este edema puede progresar incluso a necrosis. Esto, si bien existe un espectro amplio de presentaciones de las miocarditis, en esta presentación en particular, la característica fulminante es que el paciente tiene un choque cardiogénico que lo puede llevar a una muerte súbita. Puede asociarse también a arritmias fatales y, como mencioné previamente, requiere de un reconocimiento precoz para instaurar el soporte circulatorio necesario para sostener al paciente mientras se resuelve la enfermedad. A diferencia del síndrome coronario agudo, donde la etiología es obstructiva o la causa es obstructiva, aquí lo que va a generarse o lo que predomina es una inflamación que lleva a la disfunción miocárdica y que puede ser transitoria de acuerdo a la causa específica de miocarditis en el paciente. Entonces, puede estar relacionado a infecciones, autoinmunidad, a toxicidad, entre otras causas, como iremos viendo en el transcurso de la charla. Decir que esta es una enfermedad heterogénea que puede tener desde una presentación insidiosa hasta una presentación tan grave como es la miocarditis fulminante. También puede asociarse a pericarditis desde todo el espectro de una pericarditis pura a una miopericarditis o una miocarditis total. Entonces, esto lleva a que la incidencia sea difícil de tasar, pero se habla de que va desde un 6,1 a 22 casos por 100.000 habitantes, siendo más predominante en los pacientes jóvenes, hombres menores de 40 años. Sin embargo, cuando esta enfermedad se presenta en los pacientes a mayor edad, mayor riesgo de fallecimiento. En cuanto a su fisiopatología, tenemos una primera fase donde una noxa lleva a un daño directo en miocardio. Aquí predomina, aquí pues es muy patente la etiología viral, pero también puede haber otras causas. Esto va a llevar a que se active una respuesta inflamatoria donde predominan las células T, que van a producir una tormenta de citoquinas, especialmente interleucina 1 y 6, y esto a su vez va a llevar a un edema miocárdico, que es el que produce la disfunción en el corazón y la que lleva todos los síntomas de choque cardiogénico en contexto específico de la miocarditis eh, fulminante. Si esto no resuelve, va a avanzar a una fase de remodelado, fibrosis y una miocardiopatía dilatada, que es donde no queremos que llegue el paciente. Lo que nosotros buscamos es que el paciente vaya hacia una resolución, ojalá sin ninguna secuela, con una recuperación de la función miocárdica, que en este contexto es posible debido a que, como mencioné previamente, la disfunción miocárdica es asociada al proceso inflamatorio, que una vez resuelto permite la recuperación de la contractilidad. Entonces, las principales etiologías tenemos la viral, es la llamada miocarditis linfocítica, que tiene un mejor pronóstico y que en muchos casos lo único que requiere es de soporte, sin necesidad incluso de inmunosupresión, hasta que resuelva la infección viral y mejore la inflamación. Pero existen otras causas
no, con un pronóstico más ominoso es el caso de la miocarditis por células gigantes, que generalmente está asociado a enfermedades autoinmunes y que va a requerir para su tratamiento de inmunosupresión agresiva, puesto que de no hacerse, la posibilidad de fallecer del paciente en los siguientes 2 años es muy alta. También la sarcoidosis cardíaca, una causa rara, pero que hay que tener en cuenta, y la toxicidad por medicamentos anticuerpos utilizados para las terapias del cáncer, que puede llevar también a toxicidad en algunos casos menores al 1%. Y también tenemos la toxicidad o la cardiopatía eosinofílica asociada muchas veces a medicamentos, que también puede tener una alta tasa de mortalidad en los pacientes. Cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el paciente va a presentar en este contexto de de miocarditis fulminante, dolor torácico y disnea, que van a progresar a un choque cardiogénico o incluso a muerte súbita, y en el cual pueden aparecer arritmias, tanto auriculares como ventriculares. En este contexto en el cual el paciente tiene una miocardiopatía aguda, donde no alcanza a adaptarse el ventrículo, una forma de defenderse es aumentar la frecuencia cardíaca, y por eso es tan frecuente las taquiarritmias, y muchas veces cuando utilizamos ciertos medicamentos como los betabloqueantes, cuando bajamos la frecuencia también tumbamos el gasto cardíaco, y eso es algo muy importante a tener en cuenta en estos pacientes. También se pueden presentar alteraciones de la conducción intraventricular con bloqueos AB o bloqueos intraventriculares, los cuales cuando se presentan no son de buen pronóstico. Y algo muy importante, si bien estos pacientes se pueden presentar con un deterioro muy súbito, un choque que puede requerir de dosis máximas de vasopresores o de soportes ventriculares, estos pacientes también tienen una alta posibilidad de recuperación. De ahí la importancia de sostenerlos hasta lograr esclarecer la etiología, hacer el tratamiento específico si es necesario, porque tienen muy altas posibilidades de recuperarse e incluso de volver a una fracción de eyección conservada. En cuanto al laboratorio, pues tenemos las troponinas. Ya sabemos que las troponinas no son un marcador específico, que, puesto que también se presentan en el síndrome coronario agudo, en el tromboembolismo y otras muchas causas. Por tanto, no nos sirven para hacer un diagnóstico específico. E incluso una troponina negativa no nos descarta la presencia de miocarditis. Por otro lado, el ProNP, que tampoco es específico, es la miocarditis, sí nos da un marcador pronóstico. Entonces es importante tener un BNP para saber el pronóstico del paciente. En cuanto al electrocardiograma, no existen unos cambios específicos de miocarditis. Y cuando está presente la pericarditis, se pueden presentar alteraciones en el ST o en el PR que lo sugieren, pero esto tampoco nos permite descartar al 100% que el paciente no tenga una etiología isquémica, incluso uno de sus diagnósticos diferenciales. Como ya les mencioné, un QRS ancho puede asociarse a ciertas miocardiopatías, como son la miocarditis de células grandes, y esta no tiene un buen pronóstico cuando aparece. Y el ecocardiograma, que aunque no existe una alteración específica que nos diga que se trata de una miocarditis, sí podemos ver abnormalidades en la contractilidad segmentaria o global, o podemos ver un engrosamiento en especial del septum que puede sugerir el edema asociado a la miocarditis. Importante, nosotros podemos tener un primer ecocardiograma normal, y esto después puede ocurrir un deterioro de la función contráctil del paciente. Entonces, un ecocardiograma inicial normal no es una garantía de que el paciente no se pueda deteriorar, y es posible que esto ocurra en el lapso de unas 48 horas, siendo necesario repetir un ecocardiograma. Y en cuanto a la angiografía, la gran pregunta es si los pacientes con miocarditis requieren o no de angiografía. En el contexto de una miocarditis fulminante es necesaria, porque la primera causa de choque cardiogénico sigue siendo la isquémica, y esto se debe descartar. Y una vez descartada la etiología isquémica, entonces sí procedemos a buscar las otras causas de miocarditis y tratar de hacer el diagnóstico específico. En el año 2021, este grupo español evaluó
un marcador de RNA no codificante, el cual mostró una alta sensibilidad y especificidad para distinguir la miocarditis de la etiología isquémica. eh, y esto, pues más adelante nos podría permitir hacer un diagnóstico mucho más específico y va encaminado a lo que pues se ha venido hablando en todas las charlas anteriores en cuanto a lo que se busca hoy día, que es una medicina de precisión. En cuanto a la resonancia magnética, que cada vez se ha convertido en un estándar diagnóstico no invasivo en la mayoría de los casos, tiene muchas limitaciones en el paciente con miocarditis fulminante, puesto que en el estadio crítico de estos pacientes es imposible muchas veces trasladarlo a un resonador, además de que tienen bombas de infusión con soportes vasoactivos o en muchos casos tienen soportes ventriculares que imposibilitan la realización de la resonancia magnética. Para el diagnóstico, cuando se puede realizar la resonancia, están los criterios de Lake-Lewis que muestran un realce tardío sugestivo de, de edema o muestran el edema en sí mismo y que se han ido actualizando con el transcurso de los años estos criterios. Pero entonces viene la biopsia endomiocárdica, que no está indicada en todos los casos debido a los riesgos inherentes de esta y a que requieren de personal especializado y con cierto entrenamiento, con un número determinado de biopsias, que eso minimiza las complicaciones en estos pacientes, pero la indicación por excelencia de biopsia endomiocárdica en el contexto de miocarditis es la inestabilidad hemodinámica en los pacientes que están en estado de shock. Debe ser urgente en la primera semana, pero cuando se realiza muy temprano, puede que ciertas etiologías como la miocarditis de células gigantes todavía no estén los cambios patentes y sea necesario repetirla. Por otro lado, las miocarditis linfocitarias en muchos casos resuelven espontáneamente en el transcurso de la primera semana, ni siquiera necesitando de una biopsia o de un manejo específico. Por eso, pues, trata de realizarse alrededor de la primera semana. Además, muchas veces el paciente está muy inestable para realizar la biopsia o viene recibiendo por los diagnósticos previos anticoagulación o antiagregación y esto nos aumenta el riesgo de taponamiento y hay que esperar a que depuren estos fármacos. Otras indicaciones de biopsia que no están en este contexto, una falla cardíaca de nueva aparición en contexto de arritmias y bloqueos sin una etiología clara o la sospecha de toxicidad por medicamentos inhibidores de punto, puesto que estos fármacos se requiere llegar al diagnóstico específico para determinar si no se pueden volver a utilizar en este paciente en específico. En cuanto al abordaje clínico, pues aquí converge con el shock cardiogénico en general. Si el paciente se nos presenta con una miocarditis fulminante, debemos dar el soporte que se requiera con inotrópicos y vasoactivos, pero no olvidar que aquí es crucial tempranamente determinar si el paciente va a requerir de un soporte circulatorio, puesto que dosis muy altas de vasoactivos e inotrópicos pueden llevar a mayor riesgo de complicaciones y de arritmias. Se prefiere como el choque cardiogénico como vasoactivo la noradrenalina y como inotrópico la butamina, pero estos son fármacos que a su vez también tienen mayor riesgo de arritmias. Y en cuanto a los soportes, está el ECMO o el Impela. Lo que buscamos es resolver la miocarditis para una vez resuelta, eh, tratar de destetar el soporte y en caso de que esto no sea posible, llevar al paciente como puente hasta el trasplante. No demorar la decisión de iniciar las terapias de soporte ventilatorio en estos pacientes, puesto que si esperamos mucho tiempo lleva a ocurrir la disfunción multiorgánica y a mayor disfunción, se ha visto, por ejemplo, que la presencia de lesión renal es un marcador de mal pronóstico en estos pacientes, al igual que el lactato. Entonces, no dejar que el paciente llegue a disfunción multiorgánica para solicitar el soporte ventilatorio, perdón, el soporte circulatorio en estos pacientes. Lo más frecuente es el ECMO, pero también se ha utilizado mucho Impela con muy buenos resultados, entre otras cosas porque esto permite la descarga ventricular y mejora la inflamación en estos pacientes. Y los pacientes obviamente deben estar en un centro
de alta complejidad donde se pueda realizar tanto el ESMO como la posibilidad de biopsia y la inmunoseguridad circulatorio. Bueno, aparte de las que ya conocemos, que disminuye el trabajo del corazón, disminuye la demanda de oxígeno, mejora el flujo coronario en los pacientes, especialmente cuando utilizamos el Impela. También se ha visto una modulación de la respuesta inflamatoria en los pacientes debido a que esta disminución del estrés en la pared disminuye la respuesta inflamatoria, la aparición de citocinas y mejora, por tanto, la recuperación del miocardio sin llegar a cicatrización y miocardiopatía dilatada. Entonces, fíjense, esto es un estudio preliminar donde en los pacientes con miocarditis fulminante, el inicio del ESMO llevó a que no hubiera ningún fallecimiento. Los cuatro fallecimientos que ocurrieron antes de que se instaurara el ESMO, igualando esto al pronóstico de los pacientes con miocardiopatía no fulminante. Pero también la descarga permitió una mejoría en la contractilidad y en el volumen de fin de diástole de los pacientes. Por otro lado, se ha visto que cuando se logra el destete temprano del ESMO, antes de los primeros 7 días, la mortalidad de los pacientes disminuye y la necesidad de trasplante también. Fíjense que en este reporte retrospectivo se encontró que por lo menos el 70% de los pacientes que se llevaron a ESMO lograron la decanulación y de estos que se decanularon solo fallecieron dos pacientes. Entonces, eh, a diferencia de muchos casos de choque cardiogénicos de otra etiología, el ECMO permite sostener al paciente hasta la resolución de la enfermedad con un buen pronóstico para estos pacientes. Recalco la importancia de las terapias de soporte. Ahora, no solamente tenemos el ECMO, también está el Impela. Cuando utilizamos el Impela en el paciente con miocarditis fulminante, vemos que tiene también una muy alta posibilidad de recuperación con tasas de supervivencia libres de trasplante cercanas a un 70-80%. En este caso, el registro japonés comparó el uso de Impela solo con la mezcla de Impela más ESMO y encontró que incluso utilizar solamente el Impela fue más efectivo que la combinación de Impela más ESMO en cuanto a supervivencia, pero también hay menor tasa de complicaciones, principalmente de sangrado. Hay que decir que el sangrado no es la única complicación que se presenta con estos dispositivos. También pueden haber isquemia crítica de extremidades o incluso lesión renal aguda y hemólisis, pero esto en la medida que se utilice mayor tiempo en estos pacientes. Pero recalcar la disminución ostensible de la mortalidad con el uso del Impela o con el uso de cualquier terapia de soporte extracorpóreo. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacientes con miocarditis pueden, la causa más frecuente, que es la linfocitaria, que es de origen viral, se asocia a una recuperación espontánea y mientras nosotros damos el soporte circulatorio, estamos permitiendo que ocurra esta recuperación y esto nos permite cambiar el pronóstico del paciente. Pero en los casos en los cuales no se trata de una miocarditis linfocitaria, sino miocardiopatías de etiología autoinmune, como es la miocarditis de células grandes, podemos hacer una biopsia y esta biopsia nos permite instaurar un tratamiento específico. Y además, el soporte circulatorio nos impide que el paciente llegue a disfunción multiorgánica, que es lo que nos va a llevar en últimas a la muerte del paciente. Y esa curva que vemos allí, que es lo que se ha dicho históricamente, y es que el paciente con una miocarditis fulminante tiene una caída muy grave de la fracción de eyección, que luego se recupera, incluso es mejor que en las miocarditis no fulminantes. En los últimos años se ha ido desvirtuando, esto no es tan así. Eh, Siempre va a haber mejor pronóstico en una miocarditis no fulminante que en una fulminante. Fíjense que cuando observamos a largo plazo la supervivencia de los pacientes,
es mucho mayor en los pacientes con miocarditis no fulminante que miocarditis fulminante, tanto en etiología viral como en la etiología global. Pero independiente de eso, la posibilidad de supervivencia de estos pacientes es más alta cuando utilizamos todas las herramientas necesarias para hacer el sostén vital, el soporte vital y el diagnóstico específico para poder llegar al tratamiento. No quiero que se asusten, pero aquí están todas las etiologías. Están por un lado las infecciosas, ya dijimos que la más frecuente es la viral. Entre ellos tenemos los enterovirus como los coxsackievirus, que generalmente son los que generan la respuesta la respuesta autoinmune, pero también están los parvovirus por reactivación, el mismo VIH, la influenza. Cuando tuvimos el H1N1, pues hubo un aumento también de los casos de miocarditis y lo más reciente que tuvimos fue con el SARS-CoV-2, en el cual pues inicialmente cuando empezó la epidemia en Wuhan se hablaba hasta de un 7% de casos de miocarditis, pero esto era porque se tomaban como marcador diagnóstico la troponina y la troponina sola no sirve para el diagnóstico de miocardiopatía como ya vimos. Cuando se empezaron a hacer biopsias, se encontró que en realidad la incidencia de esto era menos del 0,01%. Después vinieron otras cepas que también fueron modificando esta estadística, pero por último vino la vacuna. Entonces se generó el debate de que la vacuna podía producir miocarditis y esto generó mucho temor y muchos mitos. La realidad es que mientras en la miocarditis por SARS-CoV la incidencia era de 10 a 20 por 100.000 habitantes, la incidencia por la vacuna era de unos 10 a 20 por millón de habitantes, o sea, mucho menor, es mucho menor la aparición de miocarditis con la vacuna que sin la vacuna. O sea, la vacuna sigue siendo benéfica comparativamente con no vacunarse, eso por un lado, y por el otro, cuando los pacientes con miocardiopatía por SARS-CoV se presenta es una miocardiopatía grave. En cambio, la miocarditis asociada a la vacuna es una miocarditis leve, que en la mayoría de los casos los pacientes son manejados ambulatoriamente. Entonces, esto lo digo para desmontar ese mito de que que la vacuna se asocia a una miocarditis y a mayor riesgo de muerte de los pacientes. Esto no es así. Lo que mataba era el virus y no vacunarse contra ese virus. También, como ya mencioné, tenemos la etiología. Ah, bueno, no quiero dejar pasar por alto, sobre todo en nuestro medio, que el Chagas es una causa frecuente de miocarditis y lleva a miocarditis crónica también con bloqueo AB en los pacientes y también otras etiologías parasitarias como la malaria y la babesia pueden llevar a estas alteraciones. Eh, Mencionar que existen causas autoinmunes, ya lo dijimos, la principal es la miocarditis de células grandes, también está la sarcoidosis, también están las eosinofílicas que pueden ser por hipersensibilidad a medicamentos, pueden ser por enfermedades de base que producen síndrome hipereosinofílico o por una eosinofilia primaria. Y las cardiopatías tóxicas por medicamentos, que también hablaremos de un grupo específico más adelante. Entonces, ahora me voy a referir a las principales causas de miocarditis linfocítica, eh, de miocarditis. Entre ellas tenemos la linfocítica. Esta es la que se asocia a los virus, tiene un pronóstico mucho mejor que las otras etiologías. Por eso es importante identificarla y tratarla tempranamente, sostener al paciente hasta que se recupere la enfermedad por las altas posibilidades de que el paciente se recupere y pueda llegar a su fracción de eyección previa. Estos pacientes se pueden presentar desde un inicio insidioso hasta uno fulminante, pueden tener una evolución aguda, subaguda, generalmente no llegan a crónico y como mencioné, es esencial el diagnóstico temprano para hacer un tratamiento óptimo. Entre
Puede que el paciente ni siquiera requiera inmunosupresión porque puede verse una recuperación espontánea. Pero cuando se han intentado terapias, las más efectivas son la combinación de prednisona y azatrapina, el uso de inmunoglobulina, y se están evaluando terapias como los inhibidores de la interleucina 1, que estamos esperando un estudio que nos confirme si funciona o no. La prednisolona sola, los corticoides solos no son útiles, no han demostrado ni disminución de la mortalidad ni mejoría en la fracción de eyección de los pacientes. Pero cuando se ha utilizado el corticoides más la azeatoprina, se ha visto una mejoría en la fracción de eyección de los pacientes. También la utilización de inmunoglobulina ha demostrado una mejoría en la supervivencia de los pacientes con miocardiopatía linfocitaria. Fíjense cómo mejora la supervivencia cuando utilizamos este fármaco en los pacientes. Y incluso las estatinas han mostrado mejorar la fracción de eyección, disminuir, mejorar el volumen de fin de diástole en los pacientes. Entonces también deberíamos agregar estatinas en nuestros pacientes con miocarditis y así no haya una etiología isquémica en ellos. Este metaanálisis, si bien de manera global sugiere que no hay un beneficio del uso de terapias inmunomoduladoras, cuando nosotros nos vamos y desglosamos individualmente los estudios, si vemos que la inmunoglobulina, las estatinas la terapia combinada entre corticoides y azatioprina, sí se asocian a disminución en los desenlaces como mortalidad y mejoría de la fracción de eyección. Como les decía, estamos a la espera del estudio ARAMIS que va a evaluar el anakinra, que es un medicamento, un fármaco bloqueador de la interleucina 1, a saber si tiene un efecto benéfico o no en los pacientes con miocardiopatía linfocitaria. Pasamos ahora a la miocarditis de células gigantes. Esta es gracias a Dios, una enfermedad rara, pero que cuando aparece es fatal en los pacientes, genera una miocarditis fulminante. Anteriormente el diagnóstico se hacía post-mortem y generalmente afecta a personas jóvenes y de mediana edad. Se presenta como una falla cardíaca en la cual pueden aparecer arritmias ventriculares o bloqueos, y esta sí se ha visto que generalmente se asocia a etiología autoinmune. Hasta el 25% de los pacientes ya tenían un antecedente de enfermedad autoinmune antes de que apareciera esta miocarditis. Entonces, aquí es necesario el inicio de soporte ventilatorio temprano, perdón, mecánico temprano, incluso si es necesario biventricular, puesto que se va a necesitar para poder realizar la biopsia. Fíjense aquí cómo el solo hecho de realizar una biopsia mejora el pronóstico del paciente y la posibilidad de supervivencia. Esto debido a que permite la instauración de un tratamiento inmunosupresor específico. Aún así, la mortalidad sigue siendo mucho más alta que en el paciente que tiene una miocarditis linfocitaria. Y como les decía, antes de que se pudiera utilizar soporte mecánico en estos pacientes, la mortalidad, el diagnóstico se hacía post-mortem. Eh,
¿Qué más, Omar? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué más, Mícar? No sé hasta dónde, vi que se perdió la señal, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. Eh, hasta, no creo que por el Impela. Ok, ¿cuál es? Hasta miocarditis viral perdón, por células gigantes. Célula Hasta gigante, ok. pronóstico. Ahí llegaste. Bueno, les mencionaba que la miocarditis de células gigantes, Aún no se eh, ven tus diapositivas, Omar. ¿cómo, perdón? Aún no se ven las diapositivas. Ok. ¿Dónde está? Permítame un momentico. Listo. Ahora sí. Sí, ahí se ven. Sí, Bueno, les mencionaba que, ok, les mencionaba que a diferencia de la miocarditis de otras etiologías, la miocarditis de células gigantes tiene un peor pronóstico. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo al comparar la miocarditis linfocítica, la mortalidad es mucho menor que la que aparece en la miocarditis por células gigantes, que a los 5 años puede ser cercana al 90% si no se hace tratamiento. Gracias a Dios, una forma rara de esta enfermedad, pero cuando aparece se asocia a un alto riesgo de muerte si no instauramos tempranamente el soporte circulatorio y llegamos a un diagnóstico certero que nos permita una terapia específica. Afecta generalmente a adultos jóvenes, se ha visto que se asocia a una etiología autoinmune y cuando se asocia a bloqueos, se asocia a mayor riesgo de muerte. Entonces es necesario el soporte circulatorio, la realización de biopsia. Fíjense que con el solo hecho de realizar una biopsia en estos pacientes se disminuye la mortalidad. Esto es porque permite el inicio de una terapia específica. A pesar de esto, la mortalidad sigue siendo muy alta, cercana a un 60, a un 40% en estos pacientes. Para que dimensionemos la gravedad de esta enfermedad. Cuando aparece bloqueos intraventriculares o bloqueos AB, esto se asocia a mayor riesgo de muerte. Fíjense que no es lo mismo un bloqueo AB en el contexto de una miocarditis de células gigantes que cualquier otro tipo de bloqueo AB. Generalmente el bloqueo AB de cualquier otra causa se coloca un marcapaso, se resuelve y la persona tiene una alta posibilidad de sobrevivir muchos años. Pero cuando es por una miocarditis de células gigantes, el pronóstico se oscurece y la mortalidad puede llegar a ser hasta de un 50%. Siempre que haya un bloqueo AB, debemos hacer el diagnóstico diferencial con la sarcoidosis y esto solamente lo podemos hacer con la biopsia. E incluso después del trasplante, el paciente puede presentar recaídas de la enfermedad. El tratamiento se hace con ciclosporida y si no se hace, la muerte va a ocurrir en el transcurso de 1 o 2 años. También se ha implementado el uso de inmunoglobulina antitimocito y esta también muestra resultados promisorios. Fíjense cómo en este registro se mostró una supervivencia cercana a un 70% cuando se utilizaba esta inmunoglobulina. Sin embargo, los estudios son pequeños, falta la realización de estudios más grandes que demuestren la utilidad a largo plazo de este fármaco. La otra etiología que les quería mencionar es la miocarditis eosinofílica, también una forma rara que se asocia con una mortalidad de acuerdo a la causa, ya eso lo veremos, pero que puede llegar incluso a un 50%. Se asocia a trombosis ventriculares y presencia de émbolos arteriales y puede llevar a una insuficiencia de los dos ventrículos con rápido deterioro hemodinámico.
Estos pacientes podrían presentar una erupción cutánea que puede sugerir esta enfermedad o eosinofilia periférica. Esta enfermedad, hay que aclarar, o sea, el hecho de que no haya eosinofilia a nivel del hemograma no descarta que se trate de una miocarditis eosinofílica, puesto que el diagnóstico se hace con la biopsia, con la presencia de eosinófilos a nivel de la biopsia. Entonces, la ausencia de eosinofilia no descarta esta enfermedad. Fíjense todos los fármacos que se pueden asociar a miocarditis eosinofílica. Entonces, siempre tener la medicamentosa o eh, sí, la por hipersensibilidad, que fíjense que puede tener una mortalidad hasta un 50%, a diferencia de la idiopática o por la que asociada a síndrome eosinofílico o a, eh, o a Strauss, las cuales la mortalidad es mucho más baja a diferencia de esta. Entonces, se deben utilizar altas dosis de corticoides en estos pacientes. Se puede adicionar bien sea micofelonato o azatiropina. Y existe un alto riesgo de recaídas. No se sabe cuánto tiempo se requiera inmunosupresión, pero generalmente son por tiempos prolongados. Y les mencionaba que estos pacientes tienen alto riesgo de hacer trombos intracavitarios, por lo tanto van a requerir de anticoagulación profiláctica por el riesgo de que estos trombos hagan eventos embólicos en los pacientes. Ya por último, hablar de miocarditis asociada a terapia oncológica. Clásicamente sabemos que las antraciclinas se asocian a un daño miocárdico que puede llevar a una miocardiopatía. Esto se vio desde el comienzo de la quimioterapia en los pacientes con cáncer, pero con estas terapias más avanzadas también se ha visto la presencia de una miocarditis, y esta sí de una causa autoinmune, debido a que se activan ciertos marcadores inmunes a nivel del miocardio que pueden llevar a esto. Sin embargo, estas miocarditis son menores al 1%, pero pueden ser tan severas que requieren de la identificación temprana, de la suspensión del fármaco y de la instauración de tratamiento para revertir esta respuesta autoinmune. De aquí la importancia de reconocimiento y tratamiento temprano. En estos casos también, si bien la resonancia es importante, lo que decíamos, paciente inestable, no es posible realizar una resonancia, además de que la biopsia endomiocárdica permite el diagnóstico, permite descartar que la causa no sea otra, para así definir si ese paciente se va a poder utilizar o no de nuevo este medicamento, puesto que si la miocarditis es grave, en estos pacientes no se deben volver a utilizar en caso de que se compruebe que la causa sea una miocarditis asociada a dicho fármaco. Entonces, en estos casos se debe suspender el medicamento, se debe iniciar corticoides a dosis alta, aunque hasta ahora no se ha definido cuál es la dosis óptima en estos pacientes. Bueno, eso era todo. Les iba a hablar también de miocarditis asociada a SARS-CoV-2, pero yo creo que nosotros en estos últimos años como intensivistas tuvimos bastante de COVID y de pandemia. Lo único que sí les quiero hablar de la pandemia es que es de mi libro, Después de la pandemia, esta novela, pues Te dejamos de oírlo, doctor Castillo. Sé que sí se quedó sin señal.
Bueno, esperemos a que el doctor Omar Castilla se reconecte porque parece que perdió la señal y incluso pues lo sacó del sistema. ¿Verdad? En unos minutos comenzamos con la discusión. Sí, lamentablemente el doctor Castilla se quedó sin señal y parece que no ha podido conectarse. No sé si hay algún comentario o aporte adicional sobre este tema en el cual el doctor Castilla nos enseñó cómo sería el abordaje para su diagnóstico, las causas en las que tenemos que pensar, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico en nuestro medio, y el manejo. Bueno, qué pena, doctor Dueña y al auditorio. Estoy teniendo inconvenientes con el internet al parecer. No sé hasta dónde. Alcanzamos a escuchar hasta donde presentó el libro. Ah, ok, bueno, entonces Hasta ahí nada permítanme más. aquí hacer la cuña. Claro que Les quería sí. decir que bueno, que esto fue producto de las experiencias que viví durante la pandemia y que vivieron pues personas cercanas a mí. No es solamente historias reales, también tiene un toque de ciencia ficción. Entonces, pues los invito a que lo lean, a que dejen su comentario en Amazon y ahí les dejo el enlace y especialmente para este día rebajé el precio a $2 módicos para que puedan acceder a él. Muchas gracias de nuevo y espero la charla haya sido de todo su gusto. Muchas gracias, doctor Castilla. Quedamos atentos a preguntas y comentarios. Muy buenos días. Doctor Durán, muy Buenos buenos días, días. doctor. Hola, buenos días a todos, amigos. Qué bueno, pues seguir compartiendo en este escenario, ¿no? Muchas gracias, Omar, por esta charla. Y bueno, claro que ya estamos leyendo el libro después de la pandemia y felicitarte, Omar, por esa iniciativa de hacer algo más allá de los cuidados intensivos y de poder escribir esta literatura bastante interesante. Eh, Muchas con el gracias. tema, con el tema de la miocarditis. A ver, entré un poquito tarde a la charla, pero es un tema bastante interesante porque cuando nosotros tenemos, o sea, la miocarditis termina siendo como el saco donde nosotros echamos toda una cantidad de patologías. Cuando nosotros tenemos una lesión miocárdica aguda, tenemos un cateterismo, unas arterias coronarias normales, y pensamos la posibilidad de miocarditis, terminamos echando la miocarditis, pero realmente llegar al diagnóstico, sobre todo en la fase aguda, es bastante complejo porque la mayoría hay algunos datos clínicos de laboratorio que nos pueden de pronto orientar, algunas eosinofílicas y eso, pero en general, llegar a un diagnóstico certero, sobre todo la que tiene tratamiento, que es la de células gigantes, en el momento agudo es bastante complejo y de pronto la recomendación en eso sería tomar una biopsia endomiocárdica y hemos tratado de hacer eso acá en la institución, pero primero es tomar la biopsia, tener el catéter para tomar la biopsia en el momento, después de eso tener el patólogo que haga el estudio y que haga el reporte de estudio lo antes posible. Entonces, tenemos una limitación importante. Primero, la miocarditis termina siendo el saco donde echamos todo lo que tiene el corazón agudamente y no sabemos qué tiene, ya descartamos Takotsubo, descartamos otras cosas dentro del grupo de los minocas. Y lo otro es hacer el diagnóstico etiológico en el momento agudo del paciente es bastante complejo. No sé si de pronto en otros escenarios, en Cartagena, en Barranquilla, de pronto tengan esas posibilidades. Cuando trabajé en Barranquilla, tampoco tienen esas posibilidades. No sé qué posibilidades tenemos nosotros para hacer ese diagnóstico etiológico en el momento.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Sí, de acuerdo, no es fácil, sobre todo porque es que el riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento no es menor y obviamente a mayor tasa de realización de biopsias por parte del radiólogo intervencionista o del patólogo que la haga, mayor experiencia y menor riesgo de complicaciones. Entonces, no es nada fácil, a veces incluso... la biopsia se puede tomar en un sitio donde no haya suficiente muestra que nos permita hacer el diagnóstico. Incluso por eso en muchos casos recomiendan hacer una resonancia antes para mejorar esa eficacia diagnóstica. Y esto también debido a la tasa de incidencia de la miocarditis no permite que por lo menos en centros que no sean de recepción de gran cantidad de casos haya ese flujo que permita generar esa curva de biopsias que permita una alta rentabilidad diagnóstica, por así decirlo, y y una baja tasa de complicaciones. No sé, el profe Dueña. No tengo más que agregar. Diego tiene la mano levantada. Buenos días, doctor Omar. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un aporte y una pregunta. En cuanto a mi aporte, ya que me parecía muy interesante de que hubiera una mayor incidencia en pacientes masculinos, y es que fisiopatológicamente la testosterona no solo aumenta la inflamación, sino también actúa desviando la polarización de los macrófagos hacia un fenotipo M1, que este es citotóxico y proinflamatorio. Esto genera una secreción masiva de interleuquina B, de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral. Y por el contrario, en las mujeres, los estrógenos promueven un fenotipo M2, que es la reparación tisular, e inhiben la apoptosis de los miocitos. También en los hombres se presenta una sobreregulación fisiológica en ciertos receptores de membrana de los cardiomiocitos, como el receptor de Coxsackie y adenovirus, y pues los receptores tipo TOL, los TLR4, con una mayor densidad, pues facilita una mayor penetración intracelular del virus y exacerbando la lisis celular directa. También en cuanto a la respuesta TH1 y TH2, el sistema inmunitario masculino está sesgado hacia una respuesta mediada por TH1, lo que maximiza una tormenta de citoquinas y un daño miocárdico directo. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues hay que indagar si el paciente ha tenido infecciones virales como por Coxsackie B, adenovirus, SARS-CoV-2, que son como las causas más comunes de miocarditis fulminante, si ha estado expuesto a tóxicos como cocaína, etanol o fármacos como las antraciclinas, enfermedades autoinmunes como el lupus, síndrome antifosfolipídicos o estados inmunosuprimidos. Y en cuanto a una pista en el electrocardiograma, un intervalo PR prolongado y un QRS ancho al ingreso son predictores independientes para la forma fulminante. Y en cuanto a la pregunta, doctor, la colchicina en la miocarditis fulminante, ¿hay algún beneficio en usarla? Bueno, muchas gracias, doctor Diego. Eh, Generalmente la colchicina tiene su escenario cuando hay pericarditis, o sea, cuando la presentación pura es miocarditis, no se ha visto beneficio, pero cuando hay adicional o sea, cuando hay una miopericarditis, una pericarditis es allí donde el beneficio se ve. Eh, Podría usarse, pero generalmente aquí lo prioritario, lo esencial en estos pacientes es, como ya mencionamos, el soportar las variables vitales de los pacientes. Esto me hace recordar también otros fármacos que habitualmente se utilizan en la falla cardíaca. En este contexto tampoco se deben utilizar, puesto que sabemos, el paciente está en choque cardiogénico, estarían contraindicados y ya dijimos que los betabloqueantes pueden frenar
un mecanismo de defensa que se produce en estos pacientes jóvenes que no alcanzan a dilatar en esta fase aguda del choque y al bajar la frecuencia podemos terminar tumbando el gasto cardíaco. Entonces, pueden utilizarse, pero esto es más para el escenario de miopericarditis y para el escenario del paciente que no está tan inestable, que no está inestable. Muchas gracias. Gracias a usted. Andrés Márquez. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta en cuanto al momento pues, de hacer la biopsia endomiocárdica, si tiene alguna utilidad pues, hacerle pruebas de PCR como para descartar pues, la etiología viral, o sea, teniendo en cuenta como el tratamiento pues, que se va a instaurar pues, de manera dirigida. Gracias, doctor. Es una pregunta muy importante. Se recomienda tomar PCR de esas muestras para llegar al diagnóstico viral. Es más, tomar muestras serológicas de virus no se asocia por un motivo, y es que muchas veces cuando se toman estas muestras serológicas ya el virus que está en sangre o los anticuerpos, esos no son actuales, pero el virus sí está en el miocardio. Entonces, sí es recomendable tomar muestras de PCR de esa biopsia que se realiza. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Otra vez yo, otro comentario, digamos, hacer un paralelo de lo que está pasando con el diagnóstico microbiológico, sobre todo con las pruebas de FilmArray. Pues actualmente con el FilmArray que utilizamos para líquidos cefalorraquídeos, para sangre, para viral o neumónico, para muestras respiratorias, se ha ampliado mucho la posibilidad de hacer diagnósticos específicos. Recientemente hemos tenido casos de meningitis en que pues se combina, hemos tenido el reporte de Streptococcus pneumoniae y virus del herpes en la misma muestra. Termino no sabiendo si realmente la prueba de rearreglos moleculares para este tipo de patología han aumentado mucho el espectro de ese diagnóstico y se pregunta si realmente es cierto que una persona pueda tener Streptococcus pneumoniae y herpes al mismo tiempo. Pero eso está ocurriendo, no sé de pronto la experiencia de ustedes con eso, pero estoy haciendo como el paralelo porque realmente aquí en la biopsia endomiocárdica no se aplica eso. Estoy diciendo, bueno, la miocarditis que es un reto diagnóstico, lo mismo que muchas veces las encefalitis, las meningitis. Hoy en día el hecho de tener rearreglos moleculares para otros tipos de muestras ha cambiado el espectro y nos ha llevado incluso a la incertidumbre de decir realmente si esos gérmenes que nos están reportando son los que están presentes. Entonces, pero y en la biopsia endomiocárdica desafortunadamente no hay algo que nos pueda permitir utilizar esos rearreglos moleculares para el diagnóstico, en este caso de la miocarditis. Ese era el comentario. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la medicina molecular, los probiómicos, Julio, han cambiado, o sea, nos han llevado una medicina de precisión, pero muchas veces también sobrediagnostican. Lo ve mucho uno en los paneles también de neumonía, donde aparecen hasta 5 o 6 gérmenes. Y en ese caso en específico, pues es importante el número que nos digan el número de colonias o el equivalente a lo que es el número de colonias para hacer el diagnóstico, pero esto es más difícil en de pronto muestras como líquido cefalorraquídeo o en la muestra de una biopsia endomiocárdica. Sin embargo, cuando se encuentra un germen en estas muestras, pues ante la gravedad de la enfermedad se tiende a pensar que puede estar relacionado con esta causa, y más si son virus frecuentes o que generalmente ocasionan esta enfermedad.
Doctor Castilla, hay una pregunta en el chat sobre si hay alguna dosis de vasopresores en que se indique el uso de dispositivos de asistencia ventricular. Esa es una excelente pregunta, profe. Más que una dosis en sí misma es observar el comportamiento del paciente. O sea, nosotros podemos tener un paciente que estaba en 0,1 o 0,05 de noradrenalina, digamos, y estamos viendo que tenemos que seguirle subiendo el vasoactivo, que el lactato no depura, que tenemos que agregarle vasopresina. Entonces la idea es no llegar a dosis supramáximas, considerándose esto dosis mayores de 0,4 microgramos kilominutos de noradrenalina o dosis de vasopresina mayores. eh, lo ideal es que no sean mayores a 2, pero pues una dosis de 4 ya es una dosis en la cual no debemos permitir que el paciente permanezca mucho tiempo. Pero decir que más que una dosis específica es el comportamiento del paciente. Si yo veo que estoy poniendo vasoactivo y tengo que poner un segundo vasoactivo y el paciente se sigue deteriorando, ahí es donde debo actuar tempranamente, porque esto es muy dinámico. Entonces, debo actuar tempranamente y pensar en que ese paciente va a requerir de un soporte ventilatorio y no dejar que el paciente llegue a un deterioro, avanzado. Y lo que mencionaba, allí vi que escribió el doctor José Correa, totalmente de acuerdo. Para eso está la clasificación del SSI, que si bien ha tenido muchas críticas, puesto que no tiene cierto deje de subjetividad, cuando nosotros vemos que el paciente va progresando en esta clasificación, es cuando debemos ir pensando en iniciar el soporte, especialmente en los estadios C, D y no dejar que llegue al estadio E. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, parece que no hay más preguntas. Agradecer nuevamente al doctor Castilla por su excelente presentación y por su libro y invitarlos a todos para el próximo martes, en estos martes de